WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp, porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca a la familia venezolana. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Nos agarró la pandemia y en el medio de todo esto a ustedes se les ocurrió terminar con el patriarcado. Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Porque el patriarcado finalmente es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos en la humanidad. Nosotros no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Esta marea verde que ha cambiado el mundo y que nos está educando a muchos varones y que nos está haciendo entender que hay un fin de ciclo, que algunos llaman patriarcado, otros llaman machismo. Pónganle el nombre que quieran, lo único que sé es que se ha terminado el tiempo de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Nosotros los hombres tenemos que hacer mucho y lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina. Yo voy a resolverlo esto con ustedes. Vamos a crear el Ministerio de la Mujer, de Igualdad y de la Diversidad, para que de una vez y para siempre los argentinos entremos al siglo XXI y no haya leyes y reglas para unos y para otros. La ley es igual para todos, lo distintos somos las personas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, un detalle. Cristina Kirchner le dio a Maduro, lo dijimos en el programa anterior y lo mostramos, la orden de mérito del general don José de San Martín. Y fue Cristina Kirchner quien eligió a Alberto Fernández y lo comunicó a todo el país por las redes sociales que él iba a ser el candidato a presidente y Cristina la candidata a vicepresidenta. O sea que ella eligió al candidato. Es un simple detalle, por eso poníamos estos dos videos. Pero lo que queremos resaltar es que se dan cuenta que semana a semana cada vez se explica menos o nos tenemos que dar menos explicaciones de por qué ganó Milei. Ganó por todas estas cosas Milei. Entonces aquello que era un fenómeno es porque no lo vimos venir y no estábamos registrando en la dimensión real los hechos políticos y a los protagonistas políticos que había en la Argentina. Vamos a hablar sobre el tema de la reforma de la Constitución. Resulta que Jaldo, ustedes saben muy bien, que tuvo un 9 de julio políticamente extraordinario, porque estuvo en Tucumán el presidente de la Nación, estuvieron 18 gobernadores, 2 expresidentes, funcionarios nacionales. Bueno, fue realmente una fiesta y Jaldo fue el anfitrión. Y además Milei a Jaldo le demostró un gran reconocimiento por su actitud dialoguista con un gobierno de una gran debilidad política. Jaldo, impulsado por eso, después que se fue Milei, a las pocas horas, hablando con los periodistas, mientras él entregaba camionetas que estaban estacionadas frente a Casa de Gobierno, a la policía, nuevos móviles, reiteró aquello que ya había dicho el 1 de marzo cuando comenzó la sesión extraordinaria, que él cree que Tucumán tiene que ir a una reforma de la Constitución, reformar el sistema electoral, ir a un gobierno abierto, tener acceso a la información pública. Y después se tomó un descanso. Dijo eso y a las pocas horas se fue de la provincia. Cuando regresó, se encontró con 2 hechos que le parecieron políticamente incómodos. El primer hecho es que 5 legisladores de extracción mansurista, porque el mansurismo existe en la provincia, habían presentado un proyecto de ley para reformar la Constitución, los puntos que quieren reformar. Dentro de ellos,
las circunscripciones electorales, un tema clave desde el punto de vista electoral. Y el otro hecho que le pareció incómodo fue que el vicegobernador había recibido a la mesa de enlace. A mí me dicen, esa reunión estaba pactada por mucho tiempo antes, pero hubiese sido prudente que se esperara de un viernes para un lunes que venía el gobernador y él haya presidido esta reunión del diálogo político donde estuvo el arzobispo de la provincia, Carlos Sánchez. Entonces, nada, es como que Jaldo sintió estos dos impactos. Yo le diría a Jaldo que relea al Martín Fierro, esta obra máxima de la literatura gauchesca, del titán de la literatura argentina, de uno de ellos, José Hernández. Sobre todo estos dos versos, uno que dice, un padre que da consejos más que un padre es un amigo. Por eso en verdad les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es enemigo. Y el otro verso que dice, ninguno me hable de penas porque yo vivo penando. Nadie se muestre altivo cuando en el estribo esté, porque suele quedar a pie el gaucho más advertido. Miren, a los políticos, el Martín Fierro tiene mucha sabiduría. El Martín Fierro, para los que hacen política, permítanme decirle que es mejor que leer a otros autores. Entonces, es mejor que el Príncipe de Maquiavelo, si ustedes me dicen, porque ahí hay mucha sabiduría concentrada. Bien, vamos a hablar esta noche de la reforma de la Constitución. También de qué vamos a hablar. La Unión Cívica Radical tiene una debilidad que siempre hace coincidir los momentos políticos claves de la provincia con sus internas. Entonces, en este momento, en donde el gobernador está diciendo vamos a una reforma de la Constitución y todo el sistema político se tiene que concentrar en esto que es un tema delicado, la Unión Cívica Radical estalló en una interna. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre esta interna, cuál es la pelea que hay dentro de la Unión Cívica Radical que la desperdigó, la debilitó frente a un proceso político que está viniendo. Y con Álvaro Aurane, esta noche vamos a hablar sobre la pobreza, las causas argentinas. Antes quisiera hacerle una especie de hilo histórico. Les dije en alguna oportunidad que el doctor Raúl Alfonsín, en el 83, cuando recibió el gobierno, la inflación era superior al 370%, lo que les deja el gobierno militar. Alfonsín, bueno, termina una hiperinflación y crece la pobreza respecto a la pobreza que recibió Alfonsín cuando él se va, había crecido 7 puntos. Cuando llega Menem crea la convertibilidad, tuvimos estabilidad monetaria, había un 1-1, pero Menem achicó enormemente el Estado. Recuerden que los despidos eran de 120.000 personas, como está haciendo ahora Milei. Entonces hubo una gran desocupación durante el gobierno de Menem y además se demuestra que hubo una injusta distribución de la riqueza, sobre todo en esa etapa. ¿Cuánto subió la pobreza Menem respecto a lo que recibió Alfonsín? 18 puntos. De la Rúa la hace crecer 6 puntos más, estuvo muy poco en el gobierno. Duhalde, cuando hace la devaluación feroz del 300%, una devaluación criminal, lleva la pobreza al 65% en la Argentina. Llega Néstor Kirchner. Néstor Kirchner lo agarra un país donde la soja se fue a $500. Hoy no cuesta $500 la tonelada. Allá pasó de 240 a $500, o sea, se multiplicó, se fue un 100% más. Pero además, con semejante devaluación atraíamos capitales, entonces crece la Argentina en función a dos elementos. Exportaciones, por eso se le puede pagar al Fondo Monetario Internacional por la cantidad de reservas que había,
e inversiones, porque la Argentina estaba muy barato para venir a invertir y la mano de obra era regalada. Néstor Kirchner reduce la pobreza en 28 puntos. Cuando asume Cristina Fernández de Kirchner, la pobreza era del 37%. Fíjense qué fenómeno. En el primer mandato de Cristina de 4 años, la pobreza baja del 37 al 28 y después la hace subir 2 puntos al 30. O sea que Cristina recibió 37% de pobre y dejó un 30% de pobre. Podría haber dejado 10 puntos menos, pero al final su política populista hizo que se crezca el gasto público, se haga más, hubo más emisión monetaria y bueno, estos son los resultados, ¿no? La inflación y todas esas cosas. Bueno, después de Cristina viene Macri. Macri sube la pobreza 6 puntos. Y después de Macri viene Alberto Fernández. Alberto Fernández deja una pobreza del 44,7%. Así terminó la pobreza el año pasado, en diciembre de 2023. Hoy la pobreza de Milei es 55,5%. Bueno, esta noche vamos a hablar sobre este fenómeno de la pobreza argentina, las causas y los responsables en su editorial. Les propongo que después de los auspicios escuchemos a nuestros invitados.